El Vaticano es el estado reconocido más pequeño del mundo. Sin embargo, esconde numerosos misterios, archivos secretos, documentos judiciales relacionados con el caso de Galileo e incluso, según algunos rumores, pruebas de que Jesús podría ser solo un mito. En este video te hablaré de algunos de los artefactos más fascinantes que se guardan en el Vaticano. Disfruta del contenido. Comencemos con el Archivo Vaticano. En su colección hay millones de páginas de manuscritos antiguos que abarcan eventos históricos, cuestiones religiosas y procesos judiciales. Por ejemplo, se pueden encontrar cartas entre los papas y los monarcas de siglos pasados. Pero esto es solo la punta del iceberg. Oficialmente, el archivo está abierto a académicos e investigadores quienes pueden solicitar acceso a ciertos documentos. Sin embargo, en la práctica, solo unas 2 o 3 personas al año logran ingresar a este enigmático lugar. ¿A qué se debe tanto secretismo? Se rumorea que dentro del archivo hay una sección especial, inaccesible para el público e incluso para la mayoría del personal del Vaticano. Se cree que allí se guardan documentos que la Iglesia no está dispuesta a revelar. ¿Qué tipo de documentos? Nadie lo sabe con certeza, pero algunos sostienen que pueden contener evidencias que desafían la versión oficial de los acontecimientos bíblicos o información sobre artefactos antiguos con propiedades misteriosas. La existencia de este archivo secreto se deduce a partir de varios testimonios. De vez en cuando, ex empleados del Vaticano hacen declaraciones a la prensa, aunque nunca revelan detalles concretos. Además, la teoría se ve reforzada por hechos comprobados. Algunos documentos que antes se consideraban inaccesibles han sido desclasificados. Por ejemplo, los archivos sobre el papel del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial revelaron ciertos aspectos de su posible colaboración con los nazis. El historiador David Kurtzer afirma que existen documentos que demuestran que el Papa Pío XII optó por guardar silencio sobre la persecución de los judíos a cambio del apoyo de Mussolini. Si su análisis es correcto, en el Vaticano podrían hallarse pruebas irrefutables de que la Iglesia tenía conocimiento del antisemitismo, pero decidió ignorarlo. Kurtzer solicitó acceso a otros documentos que podrían confirmar o desmentir los rumores sobre la relación del Papa con Hitler, pero el Vaticano se negó a proporcionarlos. Y esto es solo una pequeña parte de lo que podría esconderse en los archivos del Vaticano. Una de las teorías más intrigantes sugiere que la Santa Sede guarda una historia más completa y detallada sobre la vida de Jesucristo. De hecho, en la Biblia hay una gran laguna. Apenas se menciona su vida desde la infancia hasta los 30 años. ¿Qué hizo durante ese tiempo antes de comenzar su predicación? Una de las hipótesis más audaces plantea que Jesús pudo haber estado casado e incluso haber tenido descendencia. Esta idea fue popularizada por primera vez por el escritor estadounidense Dan Brown, autor de El Código Da Vinci e Inferno. Si esta información realmente existiera y fuera revelada, podría transformar por completo la estructura de la Iglesia Católica, porque si Jesús tuvo herederos, ¿quién más que ellos tendría el derecho legítimo al liderazgo espiritual, poniendo en duda el propio papado? Esta teoría ha sido debatida durante mucho tiempo en círculos teológicos. ¿Es posible que el Vaticano sepa mucho más sobre la vida de Cristo de lo que está dispuesto a admitir? En cualquier caso, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué se protege con tanto recelo cualquier información sobre los años perdidos de Jesús? Y si realmente dejó descendientes, ¿qué pasó con ellos? ¿Podrían estar viviendo entre nosotros sin ser conscientes de su linaje? Tal vez tú, que estás viendo esto, seas uno de los descendientes del mismísimo Dios. Este misterio es tan grande que su revelación podría cambiar por completo nuestra visión del cristianismo y alterar el orden mundial. Pero hay teorías aún más radicales. Algunos investigadores y teóricos de la conspiración creen que el Vaticano podría poseer documentos que cuestionan la existencia misma de Jesucristo. Esta hipótesis es extremadamente controvertida, ya que toda la fe cristiana se basa en la creencia de Jesús como una figura histórica y espiritual. Sin embargo, hay quienes sostienen que su imagen pudo haber sido creada artificialmente con fines mitológicos. Uno de los principales argumentos de esta teoría es que, fuera de la Biblia,
Hay muy pocas referencias históricas sobre la vida de Jesús. Apenas se han conservado documentos de la época que confirmen su existencia como personaje real. Esto genera una gran pregunta. Si el Vaticano posee, como se afirma, vastos archivos sobre la historia del cristianismo, ¿por qué nunca ha presentado pruebas adicionales de la existencia de Jesús más allá de las que aparecen en las Sagradas Escrituras? En 1917, 3 niños pastores de la ciudad portuguesa de Fátima afirmaron haber sido testigos de 3 visiones proféticas de la Virgen María. La primera mostraba los horrores del infierno. La segunda advertía sobre el auge del comunismo en Rusia, cuyo impacto, según la profecía, traería sufrimiento y caos al mundo entero. La Virgen alertaba que, si sus llamados no eran escuchados, la humanidad enfrentaría guerras, hambrunas y persecuciones, y que los errores de Rusia se propagarían por todo el planeta. Estas profecías fueron reveladas por primera vez en 1940 y uno en un documento conocido como el Tercer Memorándum, con la aprobación de un obispo. Sin embargo, el tercer mensaje permaneció oculto por mucho tiempo y, según rumores, fue sellado en un sobre y enviado a los archivos secretos del Vaticano. En 1965, el Papa Pablo VI fue el primero en leer este misterioso texto, pero se negó rotundamente a publicarlo. 16 años después, tras un atentado contra su vida, el Papa Juan Pablo II interpretó aquel evento como una señal y decidió leer el mensaje secreto en los archivos. No obstante, al igual que su predecesor, optó por mantener su contenido en secreto. Sin embargo, poco después, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, lo que sugiere que el mensaje que leyó tenía una importancia significativa. No fue hasta el año 2000 cuando Juan Pablo II decidió revelar parte del contenido del tercer mensaje, afirmando que hablaba de una gran batalla entre el bien y el mal, con el Papa como figura central. Hoy en día, el texto de la Tercera Secreta de Fátima es de acceso público, pero muchos investigadores aseguran que lo que se ha publicado es solo una fracción del mensaje original. En 2010, el Papa Benedicto XVI insinuó que el verdadero significado de esta revelación sigue sin ser comprendido y que la versión completa, guardada en los archivos vaticanos, podría diferir drásticamente de la publicada oficialmente. Estas declaraciones desataron numerosas teorías. Algunos investigadores creen que el mensaje original contiene advertencias mucho más alarmantes sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. Otros sospechan que el Vaticano oculta información que podría cambiar radicalmente la percepción de millones de creyentes. Uno de los relatos más enigmáticos y sorprendentes relacionados con el Vaticano es la supuesta existencia de un dispositivo conocido como el cronovisor. Su existencia fue revelada por primera vez por el monje benedictino italiano Pellegrino Ernetti, quien aseguraba que la Iglesia mantenía este artefacto en absoluto secreto. Según Ernetti, el cronovisor era una especie de máquina del tiempo que no solo permitía ver eventos del pasado, sino también escucharlos y presenciarlos en tiempo real. Afirmaba haber sido parte de un equipo de científicos que trabajaron en su desarrollo en la década de 1950. Según él, este grupo incluía a renombrados especialistas de la época, como el premio Nobel Enrico Fermi y el legendario ingeniero de cohetes Wernher von Braun. Supuestamente, el cronovisor podía sintonizar frecuencias específicas de radiación electromagnética y ondas acústicas dejadas por los eventos del pasado y recrearlas. Ernetti afirmaba que, gracias a este dispositivo, su equipo pudo observar escenas de la antigua Roma, sesiones del Senado romano e incluso la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, una vez que la existencia de este dispositivo se hizo pública, el Vaticano negó rotundamente su autenticidad. Aún así, el padre Ernetti sostuvo hasta su muerte que el cronovisor era real y que la Iglesia lo ocultaba deliberadamente por temor a que su uso pudiera desmantelar muchas creencias religiosas e históricas establecidas. Curiosamente, el Vaticano emitió un comunicado oficial prohibiendo el uso de cualquier tecnología capaz de manipular el tiempo.
Esta advertencia avivó aún más las sospechas de que el cronovisor realmente existía y que su uso estaba restringido para mantener el orden social. Las máquinas del tiempo son algo propio de la ciencia ficción, un concepto vinculado a la magia. Y el Vaticano siempre ha mantenido una postura cautelosa hacia la magia y la hechicería, considerando las prácticas heréticas y peligrosas. Durante siglos, la Iglesia ha recopilado libros y artefactos ocultistas prohibidos para alejarlos del acceso público. Entre estos textos, es posible que se encuentre el misterioso Le Dragon Rouge, el Dragón Rojo, también conocido como el Gran Grimorio, una de las obras más enigmáticas de la literatura esotérica. Es uno de los libros ocultistas más misteriosos y aterradores sobre el cual circulan numerosas leyendas. Se cree que este manuscrito secreto contiene instrucciones sobre cómo invocar demonios, comunicarse con entidades sobrenaturales e incluso dominar las fuerzas de la oscuridad. Según las leyendas, el Gran Grimorio fue escrito a principios del siglo XVI, basándose en fuentes aún más antiguas. Su autoría se atribuye a alquimistas legendarios o poderosos hechiceros, quienes supuestamente poseían conocimientos capaces de alterar el equilibrio entre el bien y el mal en el mundo. La mayor parte del libro se dedica a la invocación del poderoso demonio Lucifer, con quien se podría hacer un pacto para obtener riquezas, poder y fuerza. También describe rituales y conjuros complejos que requieren una preparación especial y sacrificios. Lo que hace que el Gran Grimorio sea tan único es su reputación entre investigadores y ocultistas. Muchos creen que sus textos son tan peligrosos que su uso podría traer consecuencias catastróficas. Según los conspiracionistas, el Vaticano reconoció el peligro de este manuscrito y decidió esconderlo en sus archivos para que nadie pudiera hacer mal uso de estos temibles conocimientos. El Vaticano no solo es el centro espiritual del mundo católico, sino también un tesoro invaluable. Sus museos, palacios y templos están llenos de las más grandes obras de arte creadas por los mejores maestros del mundo. Miguel Ángel, Rafael, Bernini, sus obras se pueden encontrar en cada rincón de este pequeño estado. Sin embargo, esto es solo la parte visible de su riqueza. Se rumorea que las reliquias más valiosas del Vaticano están ocultas a los ojos del público en los profundos almacenes secretos. Una de estas reliquias legendarias es el Arca de la Alianza, un objeto sagrado que, según la Biblia, contiene las tablas con los 10 mandamientos entregadas a Moisés. Su ubicación sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Algunos creen que el arca se perdió, mientras que otros piensan que está siendo cuidadosamente custodiada en los archivos secretos del Vaticano, lejos de los ojos humanos. Igualmente misterioso es el Santo Grial, el cáliz del cual, según la leyenda, bebió Jesús en la última cena. La tradición dice que también se usó para recoger su sangre durante la crucifixión. Esta reliquia ha sido buscada durante siglos por los cruzados y los reyes, pero nunca se ha encontrado. No obstante, se sugiere que el Vaticano guarda el Grial en sus archivos secretos, considerándolo demasiado poderoso y peligroso para el mundo. Además de estas dos reliquias más conocidas, en el Vaticano podrían guardarse otros artefactos de gran valor histórico y espiritual. Tal vez se trate de antiguos manuscritos, reliquias de los primeros cristianos o incluso artefactos místicos. El Vaticano siempre ha sido conocido por su tendencia a ocultar tales objetos. ¿Has oído hablar del juicio contra Galileo? Es una de las páginas más conocidas y controvertidas en la relación entre la ciencia y la Iglesia. En 1633, la Iglesia Católica condenó al gran científico por afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol. A pesar de que muchos de sus contemporáneos, incluidos astrónomos y científicos, apoyaban esta visión, la Iglesia se negó rotundamente a aceptar el modelo heliocéntrico del universo propuesto por Galileo. La doctrina de la Iglesia en esa época exigía que la Tierra fuera el centro del universo. Durante el famoso juicio, Galileo fue obligado a retractarse de sus creencias científicas bajo amenaza de castigo severo. Los documentos del Vaticano relacionados con este caso confirman que Galileo fue obligado a retractarse,
después de lo cual fue condenado a arresto domiciliario hasta su muerte. Estos documentos se conservan en los archivos del Vaticano y representan una de las ilustraciones más claras del enfrentamiento entre la ciencia y la religión en ese momento. La rehabilitación de Galileo solo ocurrió siglos después. La Iglesia Católica reconoció su error oficialmente en 1990 y cuando el Papa Juan Pablo II se disculpó públicamente por las acciones de la Iglesia contra el científico. Sin embargo, los documentos históricos relacionados con este caso siguen guardados en los archivos del Vaticano y permanecen como un testimonio viviente de cómo la ciencia se enfrentó a la doctrina religiosa. El juicio contra Galileo se ha convertido en un símbolo de cómo las ideas progresistas pueden ser suprimidas por el miedo al cambio, y sirve como recordatorio de la importancia de respetar la verdad, incluso cuando ésta contradice las creencias establecidas.